Buenas noches, señoritas, Buenas noches. caballeros. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Cómo noches. están ustedes? Buenas ¿Bien? noches, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bueno, les voy a, a pedir un favor. Necesito que ustedes tengan a la mano la hoja de respuestas resuelta del MMP, la que trabajamos ayer. Es decir, esta. Ustedes ya la trabajaron ayer y ya tienen ustedes su perfil. Porque lo que vamos a hacer ahora, pues, con base en esos resultados, pues, interpretarla para poder hacer el concepto. Entonces, por favor, ténganla a la mano, pues, porque me voy a dedicar a explicar el resultado. Pero antes de eso, eh, quiero pedirle el favor que por el, las personas que tuvieron bajas calificaciones en el primer parcial, que levanten la mano. Ustedes saben quiénes son, pero levántenla la mano en la pantalla, no en la cámara. Gracias. Profe, Entonces, disculpe, los que tienen el parcial es que no le... los que sacaron una calificación baja en el parcial. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, esas personas les voy a pedir un favor para que lo trabajen la otra semana, que es la última semana que nos queda. ¿Sí? Si nosotros vemos el programa de psicología de la personalidad, hay algunos temas interesantes que vamos a trabajar, pero ustedes me van a colaborar. Hay un tema que tiene que ver con la influencia genética en la personalidad. O sea, el tema es como relacionar un poco la genética y la personalidad, entonces como mirar un poco pues, ese papel de la naturaleza versus la crianza. ¿Sí? Digamos como que eso es lo que podríamos estar como trabajando allí con ese tema. El otro tema que también es interesante tiene que ver con la, eh, la personalidad y liderazgo, personalidad y liderazgo. Aquí pues vamos a trabajar de mirar un poco los rasgos de personalidad asociados con el liderazgo. Aquí hay algo que siempre se menciona en lo cotidiano, es de que el líder nace o se hace. Entonces hay que mirar un poco los rasgos de personalidad asociados con el liderazgo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué terminamos admirando a ciertos líderes? Inclusive hay personas que admiran a líderes negativos, ¿sí? Por ejemplo, a Adolfo Hitler, o por ejemplo, este señor de Medellín, Pablo Escobar. Ellos fueron líderes, pues obviamente líderes emanados en el miedo que ellos generaban. O de pronto hay otro tipo de liderazgo, pues que es más de poder. Bueno, los anteriores también. Nicolás Maduro, por ejemplo. Entonces, hay que mirar, pues, cómo esos rasgos de personalidad hacen que eh, se presente con mayor facilidad o no el tema del liderazgo. ¿Sí? Eh, y el otro tema es la herencia y medio ambiente. Herencia y medio ambiente. Entonces, aquí es tan importante como el hecho de que una persona que tenga una predisposición, por decir algo, para la música, tiene un buen oído para la música y tiene unos
padres que son muy seguidores de música clásica, son amantes de la música clásica, entonces todo lo que ellos escuchan está relacionado con la música clásica. Bach, Beethoven, Chopin, todos ellos. Entonces ellos son muy seguidores de esa música, de ese estilo de música. Digamos que por causas de la vida sufren un accidente. Bueno, tengo que decirles que estos padres tienen un hijo, pues cuando la mamá música quedó en embarazo, pues igual pues, le estimulaban muchísimo en el vientre todo ese tema de la música. Y como les digo, siempre en su medio ambiente se escuchaba música clásica. Entonces el niño creció en el vientre con todo ese tipo de estimulación y nació y creció hasta cierta edad con ese estilo, con ese tipo de estimulación musical. Pero por cosas de la vida, estos padres fallecen en un accidente. Entonces el niño de 8 años, 9 años, pues queda solo y queda pues bajo el cuidado de un tío. Y ese tío es totalmente el polo opuesto a los papás que eran músicos, que eran seguidores de la música clásica. Entonces él ni por las curvas escuchaba a este tipo de compositores musicales. Por el contrario, pues tendía un poco a escuchar más bien como música arrabalera o música popular, ¿sí? Rancheras, todo ese tipo de música. Entonces, el ejemplo que yo les estoy dando allí, o lo que yo les estoy comentando es cómo un poco, pues, hay cierta predisposición para que la persona eh, adquiera con facilidad, pues, cierto tipo de comportamientos, de aprendizajes, de respuestas. Entonces, es importante eso. Pero fíjense que como la vida da unos botes impresionantes, esta persona ya no recibe ese tipo de estimulación, porque el tío para nada es seguidor de música clásica. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? O sea, si nosotros dejamos de estimularle o no se le brinda esa estimulación oportuna, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Va a olvidar todo lo que tenía? Seguramente sí, pues porque se necesita que haya constantemente una, eh, una serie de estimulaciones ligadas a la música en este caso. Entonces, ahí hay tres temas que son interesantes: personalidad y liderazgo, la herencia y el medio ambiente, la personalidad y la genética. ¿Sí? Entonces, con base en eso, en lo que yo les acabo de explicar, quiero que las personas que sacaron bajas calificaciones me colaboren con eso para la siguiente semana. Entonces, para que lo tengan presente, eh, para que lo podamos trabajar. Entonces, Santiago, ¿cuál coges tú? Mm, todavía no sé, pero ya le digo. Personalidad, Sí, sí, señor. genética y personalidad. Sí, señor. Muchas gracias, Listo. profe. Ok, se va a quedar con esa tarea de eh, genética y Genética y personalidad. personalidad del niño de esta película. No necesariamente, no. No, simplemente es que su merced investiga al respecto, que se documente bien cómo la genética, eh, digamos, estudios recientes han establecido que ahora con la manipulación tan grande que hay del genoma humano, ¿sí? Entonces, cómo las personas que quieren manipular todo este genoma
todo este genoma realmente no tienen buenas intenciones, ¿ven? Entonces es como ven, yo quiero una mujer, y con todo respeto lo digo, yo quiero una mujer con ciertas características, yo quiero una mujer que sea obediente, que sea complaciente, que sea sumisa, que sea apasionada, que sea inteligente. Bueno, digamos que es, entonces, con la manipulación de la genética, posiblemente todo eso puede llegarse a dar. Y eso conlleva a que haya ciertos tipos de rasgos de personalidad, que es lo que tú estarías trabajando, Santiago. Bueno, Listo, sí, señor. ok. Gracias. Jimmy Alejandro, ¿cuál escogerías tú, Jimmy? Me gustaría naturaleza y crianza. Naturaleza y crianza. Eso creo que tiene que ver con herencia y medio ambiente. Espérate, ya te confirmo. No, esa parte de la naturaleza y crianza tiene que ver muchísimo con la personalidad y la genética. Ah, Entonces, digamos, la que usted plantea es herencia y medio ambiente, ok, que era el ejemplo que yo les estaba dando de esa familia, que eran seguidores de esta música clásica, pero que fallecieron. Entonces, ¿qué pasa con el pequeño? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy importante y es que quiero que enfatices también un poco en algunos trastornos de personalidad con respecto a todo ese tema, ¿no? Algo de psicopatología de la personalidad, ¿ven? Entonces asocia esos temas eh, y cómo este tema del medio ambiente y la herencia pueden estar llevando a que haya una serie de características en los trastornos de la personalidad de los individuos, algunos rasgos psicopatológicos en la personalidad. ¿Listo? listo, sí, señor. Entonces, su merced trabaja ese tema. Eh, señorita monitora, ¿estás? Sí, acá Ah, sí, estoy. ya te vi, ya te vi. Tomas nota, por favor, de lo que le estoy diciendo a los muchachos, si eres tan amable, a Santiago. Santiago trabaja genética y personalidad, y mi amigo Jim Alejandro Guerrero trabaja el tema de herencia y ambiente. Listo, profe. Herencia y ambiente. Y medio ambiente, sí, listo. Listo. Personalidad y liderazgo, ¿quién lo quiere manejar? Yo, profe. ¿Claudia? Sí, señor. Bueno, ok. Claudia, entonces tú vas a manejar ese tema de personalidad y liderazgo, ¿sí? Entonces ahí lo que tú vas a mirar es un poco los diferentes rasgos de personalidad asociados con el liderazgo, ¿sí? Aquí se involucra un poco el tema el ser jefe o el ser líder. ¿Cuáles son las características del líder? ¿Cuáles son las características del jefe? ¿Sí? ¿Por qué la gente termina siguiendo a los líderes o a los jefes que hacen que uno los siga? Y todo ese tipo de características. Bueno, entonces acá es donde uno dice que si el líder nace o se hace. Entonces es como mirar un poco la personalidad del liderazgo. Aunque lo hemos visto en el transcurso del módulo, si nosotros nos remitimos a Eric Erickson o a Alfred Adler, pues obviamente pues vamos a entender cómo la personalidad está relacionada pues, con esas pautas de crianza y con esos padres castigadores o permisivos, que era lo que hablábamos que día en clase. Entonces, como que manejes esa parte, señorita Claudia. Bueno, Sí, señor. Gracias. eh, Santiago, Sí, señor. está Ángela Natalia, está Yuli Paola y está Diana Tibagana. ¿Quién escoges? Sí, señor. Ángela Natalia Herrera. Entonces, Ángela Natalia, tu compañero de trabajo se llama Santiago. Bueno, profe, gracias. Con gusto.
Mi estimado Jimmy Alejandro, Señor. ¿está Julie Paola o Diana Tibagán? ¿A quién escoges? Julie Paula. Julie Paola. Entonces, señorita Julie Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, señor. Bueno, ¿Cómo me le va? ¿Bien? bien, profe, señor. El compañero de su merced se llama Jimmy Alejandro y van a trabajar el tema que les acabo de decir. ¿Ok? Profe, gracias. Mucho gusto, puedes bajar la mano. Y tenemos finalmente a Claudia. No, yo ya, profe. No, por eso, Claudia, ¿tú a quién escoges? Ángela, tú ya puedes bajar la mano porque creo que ya quedaste con Santiago. Sí, profe, era para hacer una pregunta. ¿Esto es para el lunes? Eh, Vayan preparándolo. Seguramente va a ser para el lunes, sí, señora. Vayan Listo. preparándolo porque tenemos pendiente la última prueba que es el 16 PF y ese también es extensa para calificar y tenemos que terminarla en esta semana que viene. Por eso, pues el lunes creería yo que sí podemos abordar esos temas. Bueno, Bueno, entonces, para que lo tengas presente. Eh, Claudia, Sí, señor. eh, ¿con quién quedaste tú, Jimmy? Julie No sé, Parra. creo que con Jimmy. Eso. No, Jimmy, Jimmy. creo, con Julie Julie Parra. Parra. Yo. Pues yo le... listo. Entonces, se me incrementaron las manos. profe, Claudia, continuaba yo, Diana Tibagán. tú estabas, ¿no, Diana? Sí, Bueno, señor. esperemos entonces, Claudia, Sí. pero mire, ¿a quién escoges, Claudia, de estas cuatro personas? Diana, María Ortiz, Erika y Carla. Con Carla. Puede ser con Carla. Carla, ¿escuchaste? Sí, señor. Entonces Gracias. vas a trabajar con Claudia el tema que va a manejar, pues, Claudia. ¿Sí? Listo. Bueno, déjenme Diana, María y Erika, ya miramos que trabajarán ustedes, yo les digo el lunes. Sí, señor. Vale, Listo, profe. profe, gracias. Gracias. Bueno, ok, listo. ¿Ya tienen lista su hojita de respuesta? Sí, señor. Bien, ok. Yo les alcancé a decir, creo que, bueno, espérense un momentito, llamamos a lista. Comencemos de atrás para adelante. Taylor, Aquí, profe, presente. aquí donde anda. Aquí en Pongo su cámara. cámara. Sí, claro, mijo. Ya. Hola, profe, presente. Sí, hermano, espérate, yo acá apoyo, porque esto es la mía. Taylor, listo, Taylor. Jenny Paola Camacho, Presente. ¿ya su merced a comentar algo? Julie Paola Parra, Presente, profe. cámara Julie, por favor. Franci Bayona, Presente, profe. Franci Tafur, Franci Tafur, Franci Tafur no está. Buscamos la página. Angie Paola Vivas, Presente, profe. gracias. Esteban Velázquez, Profe, buenas noches, presente. ¿dónde anda Esteban? Ya te Acá. vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No, pero no se enoje, hermano. Claudia,
Sí, señor. Claudia Viviana Presente. Vargas. Ok, Presente. ya. Sí, listo. Seguimos con Diana Tiragán. ¿Qué se hizo Diana? Ah, ya la vi. Madeleine Silva. Presente, profe. Madeleine. Juan Felipe Sandoval. Presente, profe. Ahí me... Sí, Sí, profe. ya te vi. Lady Rodríguez. Buenas noches, Lady, profe, presente. Pamela Lady. Sandra ya sé que está ahí. Andrés Prada. Presente, profe, buenas noches. Pues, buenas noches. Seguimos con mi amigo Camilo Parra. Buenas noches, presente, profe. Seguimos con María Camila Ortiz. Hola, profe, buenas noches. Hola, María Camila. Buenas noches. Erika Ortega. Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita. Jair Murcia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Carla Valentina. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo. Egna. Presente, profe. Ángela Herrera. Presente, profe. ¿Dónde anda Ángela? Ah, ya te vi. Tú faltas un día más y pierdes la asignatura, Ángela. Y Dilma González. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jennifer Garzón. Presente. Tu cámara. Ay, qué pena, profe, qué pena. Jenny García. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Seguimos con Valentina Castro. Presente, profe. Rocío Cabrera. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, señorita Silvia. Gabriela, por ahí la vi. ¿Dónde anda Gabriela? Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Bolívar. Sandra Bolívar. Hola, profe, buenas noches. A ver, te veo, Sandra. Ok. Lady Bello. Buenas noches, presente. Buenas noches, señorita. Y Santiago. Presente, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, comencemos ahora sí. Ya tomamos listo, entonces ahora sí. Cojamos la hoja de respuesta. Qué pena, ¿Sí? profe, es que a mí no me llamó, no escuché que me haya llamado, yo estoy en la última de la lista. Si yo te llamé. Espérate, si te llamé, te coloqué falla. Espérate un momentico, yo miro. Tafu. No, profe, Sí, claro. De hecho, creo que te mencioné varias veces. Te voy a quitar la falla, pero manténgase ahí su merced. yo estoy en la Porque, última. Soy una de las últimas de la lista porque sí, no no, estoy, o sea, estoy Francis, inscrita. Porque sí, señor. sí, pero yo Sí, te profe, llamé. yo nunca. Pero sí te llamé, mujer. Sí te llamé. Listo, comencemos entonces.
Permítanme, les voy a compartir. Les voy a compartir. Dame. Permítanme, les voy a compartir un ejemplo de lo que ustedes tienen ahí a la mano con respecto a su prueba de personalidad. Esto fue lo que trabajamos ayer. Tengamos en cuenta una cosa para poder interpretar el MMPI, ¿sí? Si ustedes se fijan en su hoja, hay una franja que va del 50 al 70, que es esta, del 50 al 70. ¿Sí? ¿Ustedes ven mi cursor o no? Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí ven que lo estoy moviendo? Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Listo. Ok, entonces fíjense que entre este 50 y este 70 es a lo que yo me refiero, que está en la mitad de ese perfil, ¿sí? Y lo que yo les decía a ustedes ayer, ¿sí? Lo que está por debajo de este 50 o lo que está por encima de este 70, habría que analizarlo. Eso sería la personalidad promedio o lo que se espera que las personas actúen o tengan rasgos de personalidad, eh, digámoslo, digámoslos, aterrizados con una normalidad, ¿sí? Esto ustedes ya se dieron cuenta que este perfil que aparece acá es el resultado de la sumatoria que ustedes hicieron de estos puntajes directos y que los convertimos a puntajes estándar o escalar. Entonces, aquí ya tenemos el perfil. Entonces, las tres primeras escalas o factores, el L, el F y el K, que son estos que están acá, ¿sí? Entonces, digamos que esos tres factores o esas tres escalas son escalas de validez, ¿no? Entonces, miremos nosotros si estamos hablando de que esto que está por debajo o que está en la mitad, ¿qué es lo que nos quiere decir? Entonces, permítanme, les voy a hacer como una descripción de cada uno de esos factores de validez, ¿sí? Entonces, si miramos la escala L, esta escala L, digamos que estos tres, vuelvo y repito, L, F y K, son los factores que determinan si la prueba es válida o no, porque hay gente que de pronto oculta muchas cosas, entonces miramos a ver si es buena o es mala las respuestas que da el sujeto en cuanto a la validez, ¿sí? Entonces, en la escala L, evalúa la alteración de las respuestas cuando éstas reflejan actitudes convencionales con que el individuo pretende mostrarse apegado a los valores sociales. Digamos que esta es como la interpretación. Evalúa la alteración de las respuestas cuando éstas reflejan actitudes convencionales con que el individuo pretende mostrarse apegado a los valores sociales, ¿sí? Es decir, que reaccionan frente a las expectativas del grupo, ¿sí? Digamos que cuando está por encima de 70, este factor L, cuando está por encima, ¿sí? Implica una necesidad del individuo de sentirse socialmente ajustado. O sea, para esa persona que puntúa por encima de 70, es supremamente importante sentirse socialmente ajustado y aceptado. Necesidad del individuo de sentirse socialmente ajustado, incluso a costa de su propia individualidad. Mejor dicho, tiendo a ser una persona supremamente que se deja manipular fácilmente. Bien, terminamos siendo manipulados fácilmente, ¿sí? Permítanme.
Bueno, ok. Un momentito que me voy a quedar una cosa acá. Permítame, por favor. Bueno, ahora, si las, si las respuestas o el factor L no, está por debajo de 50, es decir, que las, las implicaciones son bajas, las puntuaciones son bajas, perdón, esta persona trata de mostrarse rígido, estricto, sin importarle demasiado el hecho de que se sienta integrado al grupo. O sea, si ustedes a mí no me aceptan, la verdad no me interesa. Incluso me puedo exponer al rechazo, no me interesa. Entonces, cuando las puntuaciones están por debajo, vayan revisando cómo lo tienen ustedes, cómo está esa puntuación, si alta, por encima de 70 o por debajo de 50. Vuelvo y repito la puntuación baja. La persona tiende a mostrarse rígida, estricta, sin importarle demasiado el hecho de que se pueda sentir integrado al grupo social e incluso se pueda sentir rechazado. Si nosotros estamos entre 50 y 70, entonces digamos que podemos decir de que, bueno, para mí es importante que me acepten, pero tampoco es que sea lo más importante, ¿sí? Si me rechazan, o sea, aquí jugamos nosotros como que estamos en esa mitad, si estamos entre 50 y 70. Si estamos apuntando más hacia, digamos, estoy ubicado más hacia 50, como que hay una tendencia a ser un poco más impositivo. Si estamos un poco más ubicados cercanos a 70, tendemos a ser un poco más complacientes. ¿Ven? Entonces, apenas estamos hablando del factor L de la escala L de validez. Bueno, luego miramos la escala F, que también es una escala que ayuda a darle validez y confiabilidad a la prueba. Esta escala está compuesta por reactivos que se refieren a elementos severos de alteraciones psicológicas. Entonces, cuando la escala F está por encima de 70, no me pierdan el hilo, por favor, no se me desconcentren porque pues tras de que estamos virtuales, entonces si se desconcentran, no van a entender la explicación. Entonces, cuando estamos con la escala F por encima de 70, hay una fuerte tensión interna. Hay una tendencia a la exageración de la problemática. Entonces, a veces aquí lo que nos explican es de que la persona magnifica su condición psicológica, ¿sí? A veces causada por la sensación de impotencia para manejarlas por sí mismo. Entonces, si yo me hago el enfermo, pues como que la gente va a tener un poco más de compasión, ¿sí? Hacia mí. Entonces, en la medida que yo me muestre enfermo, pues como que me desligo un poco de la responsabilidad. Por eso se dice que cuando están por encima de 70, hay una fuerte tensión interna y una tendencia a la exageración de la problemática causada por la sensación de impotencia para manejarla por sí mismo. Hay falta de... Estoy hablando de la escala F. F de Florian, sí, F de Florian, de mi apellido. Falta otro aspecto importante cuando están elevadas por encima de 70, habla de una falta de comprensión de las preguntas sobre todos los expresados en forma negativa, es decir, que la persona tiende a manipular un poco los reactivos, es decir, las preguntas, porque pues digamos que tienden a ser un poco negativos para él y como él siempre quiere ocultar las cosas, ¿sí? Con esa tensión interna, ¿sí? Pero lo central acá es esa fuerte tensión interna cuando está por encima de 70. Cuando las puntuaciones son bajas en esta escala, cuando están bajas en esta escala, entonces aquí lo que nos plantea es que la persona, hay una
baja capacidad de insight, es decir, como una baja capacidad de entender que las cosas no están bien. O sea, no se evalúa hacia, hacia su interior, sino que más bien, pues como que pues, prefiere nuevamente evitar el tipo de responsabilidades. Implicaciones por debajo de 50. Escucho lo último, que tienden a ser personas que son, ¿qué? Las de baja puntuación. La idea es de que ellos tienen, perdónenme, ellos tienen una poca capacidad de insight, es decir, de, de análisis interior, ¿sí? Como de reflexión. Ellos tienen esa poca capacidad de reflexión. Entonces, vuelven y evitan cualquier tipo de responsabilidad. Bueno, digamos que esa es la escala F. Pasemos a la escala K, que también, como les digo, tiende a evaluar la validez. Bueno, entonces esta escala K está compuesta por reactivos que se refieren a la tendencia a no reconocer la propia problemática, ¿sí? Entonces acá la propia problemática no la reconocen, ¿sí? Entonces hay una alta probabilidad de que se conviertan en personas supremamente sensibles a esa tendencia, es decir, a no reconocer su problemática, ¿sí? Entonces, dentro de esta escala del factor K, se pueden ver personas que tienden a ser un poco hipocondriacas, a ser un poco maníacas y a tener un poco arraigado ese tema de la esquizofrenia como tal. Entonces, cuando son puntajes elevados, por encima de 70, hay una exageración de una actitud de reserva en la autodescripción. O sea, vuelven a ocultar su problemática, con lo que su autodescripción, la persona trata de mostrarse capaz de enfrentar y de resolver sus propios problemas. O sea, como que no le gusta pedir ayuda. Yo soy capaz de resolver esta vaina, a mí no me queda grande, pero la verdad sí se mete en líos por eso. Entonces hay una exageración cuando está por encima de 70 de una actitud de reserva en la autodescripción, con lo que la persona trata siempre de mostrarse, se quiere mostrar siempre capaz de enfrentarse y resolver sus problemas por sí mismo, ¿sí? Por eso les digo que rechazan las sugerencias terapéuticas. Bueno, yo no necesito la ayuda de nadie, yo puedo solito. Entonces, en ese afán de mostrar esa autosuficiencia, las personas simplemente se meten en líos, ¿sí? Y se meten en líos y lo pueden meter en conflictos y entonces ellos consideran que esos conflictos no son como tan graves. O sea, como que le restan importancia a los conflictos y pueden ser conflictos severos, pero entonces ellos no lo ven de esa manera, ¿sí? No sienten que les suceda absolutamente nada a ellos, o sea, realmente lo que pretende acá manejarse es que ellos deberían recibir ayuda, pero no la quieren aceptar, ¿sí? Porque consideran de que no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Eso es cuando las puntuaciones están por encima, acuérdense muchachos, cuando están por encima de 70. Cuando están por debajo de 50, si el puntaje, pues, digamos inclusive está entre 65 y 50 y 65, digamos que la persona se relaciona, es decir, que hay una posibilidad de encontrar una buena capacidad de reflexión entre
entre 50 hacia arriba hasta 65, digamos que hay una buena capacidad de la persona a analizar las cosas, hacer como una autorreflexión y dejarse ayudar. Bueno, cuando está entre 50 hacia arriba hasta 65. Pero cuando está por debajo de 50, ya sabemos que los puntajes determinan que esta persona, pues realmente no sienten, las personas se sienten incapaces de resolver sus problemáticas, ¿sí? ¿No? Entonces realmente se meten en problemas fácilmente. Bien, digamos que estos son los factores o las escalas de validez que tiene la prueba del MMPI. Entonces, voy a dejar de compartirles esto que ustedes tienen ahí. Un momentito. Déjenme un instante porque quiero mostrarles acá. Quiero mostrarles esta gráfica. Acá está. Miren. Por ejemplo, este K está por debajo de 50. ¿Sí? Digamos que este es 50 y esto es 65, acá sería 70. ¿Sí? Entonces, lo que está por encima de 70 es lo que está fallando. ¿Sí? Entonces, acá, digamos que se pueden presentar estas combinaciones. LF, que está por encima de 70, y K por debajo de 50. ¿Sí? Entonces, acá sería como más o menos como acá. Digamos, este más significa que está por encima de 70 y este menos está por debajo de 50. Entonces, acá la lectura de esta combinación es que la tendencia de la persona de ofrecer una imagen favorable de sí mismo ajustada a los valores socialmente aceptables cuando tienen esto. ¿Sí? L y F es un indicador de cómo el sujeto percibe sus problemas ante los cuales parece reaccionar con fuerte tensión interna. Es decir, fíjese que está por encima de 70. ¿Sí? La disminución de K, que es lo que nos muestra acá, cuando es K negativo, ¿sí? Refleja que la persona se siente poco capaz de enfrentar y solucionar por sí mismo sus problemas. Es esta. ¿Ven? Esa es una posible combinación. Hay muchas combinaciones de esta escala de validez. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Un L por debajo de 50, un F por debajo de 70 y un K por debajo de 50. Entonces acá dice que la persona refleja espontaneidad al responder al inventario con posibles tendencias para exagerar sus problemáticas, miren eso, ¿sí? Y vivirla con una atención interna. Ante la incapacidad, porque está por debajo de K y L, de resolverlo por sí solo, tendiendo a parecer sincero en su autocrítica. En forma exagerada puede demandar ayuda para resolver conflictos. Acá está. ¿Sí ven? Mira. Acuérdense, por eso me tomé el tiempo para explicarles cuando está por encima de F y cuando está por debajo, perdón, cuando está por encima de 70 y cuando está por debajo de 50. ¿Sí? Acuérdense que estamos jugando en que la personalidad podría estar acá enmarcada en este espacio. Lo que está por encima, lo que está por debajo es lo que se analiza. ¿Sí? Ahora, hay unas combinaciones interesantes. El L por encima de 70, el F que está en el promedio, está entre 50 y 65, más o menos, por eso está la más y el man, está el más y está el menos, y está el K que está por debajo de 50. Entonces acá lo que dice es que hay una tendencia manifiesta de la persona a ofrecer una imagen favorable de sí misma, mostrándose muy bien adaptada a los valores convencionales.
¿sí? Entonces, ahí está bien. ¿Sí? Listo. La reducción de K se puede interpretar como intentos de la persona para comunicar sus problemas sin que se sienta capaz de resolverlos por sí solo. Entonces, cuando está por debajo, el K, pues esta persona se puede interpretar como intentos de la persona para comunicar sus problemas sin que se sienta capaz de resolverlos por sí solo. ¿Ven? Más o menos es así. L por encima de 70, el F más o menos y el K por debajo de 50. Es lo que nos estaban mostrando acá. ¿Sí? Ahora esta combinación. L por debajo de 50, F por encima de 70 y K por encima de 70. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo esto es que la necesidad del sujeto para mostrarse espontáneo, para comunicar su problemática y su idea de ser capaz de enfrentarla y resolverla por sí mismo sin ayuda. Entonces, digamos que aquí está la necesidad del sujeto para mostrarse espontáneo, para comunicar su problemática y su idea de ser por sí mismo capaz de resolverla, ¿sí? Lo hace ver como reservado. El individuo se describe de forma convencional. Yo subo esto. El individuo se describe de forma convencional, tratando de parecer realista, autocrítico y con disposición a aceptar sus fallas. ¿Ven? Entonces, acá está explicando eso. Lo que estoy diciendo acá nos está explicando el L por debajo de 50, el F por encima y el K por encima de 70. Repito, necesidad del sujeto para mostrarse espontáneo, para comunicar su problemática y su vida, y su idea de ser capaz de enfrentarla y resolverla por sí mismo. ¿Sí? Lo hace ver como reservado, el individuo se describe de forma convencional, tratando de parecer realista, autocrítico y con disposición a aceptar sus fallas. ¿Sí? Digamos que esas son algunas de las posibles combinaciones de estos factores. ¿Sí? Hay muchos más, pero ahí ya ustedes lo manejarían a su propio análisis con los resultados que ustedes obtuvieron. Ahora vamos a mirar cada uno de las otras escalas, ya no de validez, sino vamos a mirar lo que tiene que ver con el perfil que ustedes dibujaron ahí en su hojita. ¿Sí? Comencemos con la escala número 1. ¿Cuál es la escala número 1, Jenny? La HS. La HS. Bauticémosla como hipocondriasis. HS es hipocondriasis. Bueno. Hipocondriasis. Bueno. Acuérdense, cuando está por encima de 70 y cuando está por debajo de 50. Bueno, entonces, se refiere principalmente a la descripción de la sensación de problemas somáticos como fatiga, cansancio y molestias físicas constantes. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa hipocondriasis como que yo termino somatizando las cosas frecuentemente por miedo a sentirme cuestionado, a sentirme que me están criticando. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la parte de la hipocondriasis. Se refiere principalmente a la descripción de sensaciones de problemas somáticos
somáticos. Cuando hablamos de somatización, estamos hablando de que no es biológico, no es orgánico, sino totalmente psicológico, ¿sí? Y esos problemas somáticos los acompañan con fatiga, cansancio y molestias físicas, ¿sí? Digamos que la elevación de esta escala indica la necesidad que tiene la persona de elaborar una defensa contra sus fallas, a las que intenta justificar mediante sus molestias físicas, prefiriendo reconocer estas como la causa de su problemática antes de aceptar su origen psicológico, que era lo que yo les estaba explicando ahorita. Las personas prefieren mostrarse enfermas, mostrarse fatigadas, cansadas para evitar la responsabilidad, ¿sí? La elevación de esta escala indica la necesidad que tiene el sujeto de elaborar una defensa contra sus fallas, a las que intenta justificar mediante sus molestias físicas, prefiriendo reconocer estas como la causa de su problemática. O sea, yo no puedo hacer esto porque es que me siento enfermo. Por eso es que se dice eso, ¿sí? En ese análisis del MMP, ¿sí? Con la supuesta enfermedad física pretende dar una explicación sobre sus fracasos. Por eso fue que me equivoqué, por eso fue que fallé, porque estaba con dolor de cabeza, porque estaba con sueño, lo que sea. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se plantea aquí. Es por esto que la molestia física funciona a la vez como un mecanismo de autolimitación, como intento de explicación, de racionalización, de justificación y búsqueda de tolerancia. Venga, no me den tan duro, es que esto fue por culpa de mi dolor de cabeza, entonces, pues, no, como evitando cualquier tipo de sanción. Bueno, acuérdense, cuando está por encima de 70, ¿sí? Ahora, la disminución en el puntaje de la escala 1 indica la búsqueda de seguridad por medio del reconocimiento de que se posee una excelente salud física, ¿sí? O sea, cuando estamos por debajo de 50, en el puntaje 1, indica la búsqueda de seguridad por medio del reconocimiento de que se posee una excelente salud física. O sea, acá en este caso lo que la persona pretende es mostrarse siempre capaz de hacer muchas cosas. Vean el esfuerzo que yo hago, vean el esfuerzo que yo me genero. O sea, des en cuenta lo que yo estoy haciendo, ¿ven? Porque necesito que haya reconocimiento y por eso yo me muestro con una salud de roble. Esto a veces también es negativo porque pues, la persona se carga muchísimo y al cargarse demasiado esta persona termina quemándose prácticamente, o sea, con altos niveles de estrés, ¿ven? Porque él va a hacer todo lo que sea posible para lograr los objetivos, porque quiere el reconocimiento. Pero, pues bueno, nosotros no somos cuerpos gloriosos y la idea es de que en este rango se puntúe entre 50 y 70, ¿ven? Es lo que se plantea. Ese sería el análisis del factor 1, de la escala 1, HS de hipocondriasis. Vamos con la número 2, la D, la vamos a bautizar depresión. Entonces, acá este término de depresión, ya lo sabemos todos, está describiendo un conjunto de características relacionadas con la minusvalía, con el sentimiento de culpa, con el sentimiento de inseguridad, con el abatimiento, ¿ven? Entonces, eso hace parte como de unos síndromes psicopatológicos en donde la persona mantiene en unos estados depresivos recurrentes, permanentes, ¿no? Entonces, si la persona me puntúa, por ejemplo,
está, digamos que no sobrepasa el 70, ¿sí? No sobrepasa el 70, pero está ahí, digamos, cerca del 70, pues se habla entonces de una presencia de intensos sentimientos de inseguridad, cuando, cuando no sobrepasa el T70, ¿sí? Tiene una actitud de autocrítica constante de esta persona. Cuando se eleva la escala más de 70, digamos que está entre 70 y 80, menos de 80, a la inseguridad de esta persona se suman sentimientos de pesimismo. Cuando está entre 70 y 80, ¿sí? Hacia las propias actividades. Acuérdense que estamos hablando del factor de depresión como tal, ¿sí? Entonces yo tengo inseguridad, tengo sentimientos de pesimismo, no creo en mis propias capacidades, no creo que las cosas me salgan bien, entonces no voy a alcanzar mis metas y mi autocrítica es fuerte, ¿sí? Se convierte entonces en el fundamento de actitudes de muchísima angustia, de sentirme derrotado, ¿ven? Ahora, si ese puntaje 2, perdón, si ese factor 2 de depresión, hay una elevación entre 80 y 90, pues ustedes ya se podrán imaginar. Entre más alto sea el puntaje, 80 y 90, además de lo mencionado anteriormente, aparecen los sentimientos de culpa. Son notables la reducción de la energía. Entonces es la persona que mantiene encerrada, que no quiere hacer absolutamente nada, no corre ni siquiera las cortinas, no se baña. O sea, hay una reducción de la energía y una falta permanente de la motivación. Una falta permanente de la motivación. Y pierdo el interés de todo. O sea, no me interesa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la escala 2 está entre 80 y 90. ¿Sí? Entonces, realmente, pues como que, así como mi conducta motriz, mi conducta como tal, mis comportamientos están lentificados, también pasa con mi pensamiento. También mi pensamiento tiende a ser un poco lentificado. Digamos que la disminución en el puntaje de la escala puede interpretarse fundamentalmente como la reducción de la autocrítica del sujeto ante su propia descripción. Es posible que los puntajes bajos indiquen el esfuerzo de la persona por parecer seguro, firme y decidido. Esto se observa principalmente cuando el inventario se aplica bajo presión. Vuelvo y repito, es posible que los puntajes bajos indiquen el esfuerzo del individuo para aparecer seguro, firme y decidido, ¿sí? Esto se observa principalmente cuando el inventario se aplica bajo presión sin la suficiente motivación del sujeto, lo que hace que se refleje la necesidad de ocultar los aspectos más vulnerables de su personalidad. Fíjense que estos puntajes bajos lo que nos están diciendo es la persona no está siendo honesta, se está mostrando de una manera errónea, ¿sí? Se quiere mostrar seguro, se quiere sentir firme y eso le va a cobrar factura con el paso de los días, con el paso del tiempo. Bueno, ese sería el factor 2. ¿Sí? Listo. Un momento. Bien. Ok. Ese sería el factor 2. El factor HI tiene que ver con la histeria. ¿Sí?
la histeria. Dentro de esta prueba de personalidad, la escala 3 HI se refiere a la búsqueda de aceptación, cariño y tolerancia que la persona demanda del grupo, de su grupo, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de la búsqueda del cariño y la tolerancia, la búsqueda de la aceptación. Entonces ya nos podríamos imaginar que si está por encima, conforme la escala se eleva, la expresión va a mostrar como si la persona actuara de una manera infantil, como con berrinches, como con pataletas, ¿ven? Porque exagera la petición, o sea, exagera pidiendo el afecto, el amor, la aceptación, ¿sí? A veces para que la gente lo acepte o la acepte, tienden a manifestarse conductas un poco exhibicionistas, ¿sí? Y algo histriónicas como tal, ¿sí? Por lo general, en la escala 3, las relaciones interpersonales, cuando están elevadas, por encima de 70, se caracterizan principalmente por una fuerte dependencia hacia los demás. Una fuerte dependencia a sentirse aceptados por los demás. Ellos quieren ser o verse aceptados por los demás. Y obviamente tienen una muy poca tolerancia a la frustración y al rechazo. Digamos que eso es por encima de 70 el factor, este factor 3, esta escala 3 de HI, por encima de 70. Ahora, cuando el puntaje de esta escala es bajo, se relaciona con la necesidad del sujeto de mostrarse independiente. O sea, era lo que yo les comentaba ahorita, que la persona no quiere sentirse sometido, entonces lo que hace es mostrarse siempre supremamente seguro, supremamente tranquilo, y no, o sea, no me interesa que ustedes no me acepten, ¿ven? Entonces ahí la interpretación se relaciona con la necesidad del sujeto de mostrarse independiente al tratar de romper cualquier relación en la que pueda llegarse a sentirse sometido. Entonces, yo no quiero que la gente me vea como débil y yo no voy a aceptar sentirme sometido a los demás, ¿sí? Entonces, es lo que plantea la escala por debajo de 50. Mostrarse siempre independiente. Entonces acá, cuando punteamos entre 50 y 70, sería como lo más adecuado. Ni quiero mostrarme tan independiente, ni tampoco soy tan dependiente de los demás. ¿Ven? Ahora, cuando la escala, bueno, eso es como la escala número 3, es la histeria. Bueno, miremos la escala número 4. La escala número 4. La escala número 4 que nos dice, estas son, la DP tiene que ver con desviaciones psicopáticas. Acá dice que los elementos de esta escala se interpretan como una medida muy general de la posibilidad de que el individuo manifieste sus descargas impulsivas de forma abierta y sin control. ¿Qué tanto autocontrol yo voy a tener cuando me siento molesto? ¿Qué tanto voy a reaccionar de una manera agresiva o no? Entonces, cuando el puntaje es elevado, por encima de 70, se sugiere que el individuo tiende a ser un poco egoísta, egocéntrico, narcisista, y eso lleva a que tenga dificultades para establecer sus relaciones interpersonales duraderas y profundas.
Y si se comporta de esa manera, pues obviamente va a tender a evitar responsabilidades y compromisos. Eso es cuando el puntaje 4 en desviaciones psicopáticas, estamos hablando de que hay esas conductas un poco egocéntricas, narcisistas, y que se nos dificulta establecer relaciones interpersonales. Bueno, aquí hay algo muy importante y es de que a veces la persona tiende a conseguir de inmediato lo que desea, en ocasiones sin reflexionar las consecuencias que eso le pueden acarrear. Entonces la persona no mide sus conductas y no mide consecuencias. Entonces por eso dice allí que la persona quiere conseguir como sea lo que quiere, de inmediato, ¿sí? Y no reflexiona que por actuar de esa manera se puede meter en más problemas. Bueno, entonces sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de sus actos, ¿sí? O sea, yo también tendría que tener la capacidad para postergar mi satisfacción. O la capacidad que yo tengo para satisfacer mis necesidades. Entonces, no lo logro controlar y yo quiero es que los resultados se den ya. O sea, yo quiero sentirme bien ya, o que me den la atención de manera inmediata. Entonces, es lo que nos plantea este factor 4 de las desviaciones psicopáticas. Bueno. Bueno, ¿qué más nos dice este factor 4? Bueno, eso es cuando está elevado, ¿sí? Digamos que si esta escala está elevada, pero no es la más alta, se puede interpretar como una medida de la energía que posee el sujeto para alcanzar lo que se propone. Digamos que esto es lo adecuado. Cuando no sobrepasa los 70, el puntaje T de 70, digamos que sí necesitamos cierto tipo de energía, cierto tipo de motivación para alcanzar nuestros ideales, ¿sí? Entonces necesitamos esa energía, pero es una energía favorable, ¿sí? Ahora, cuando los puntajes son reducidos, en esta escala puede interpretarse de la misma manera o de la misma forma cuando están elevados, ya que ambos describen características similares. Digamos que la diferencia, vuelvo y repito esta parte, cuando los puntajes reducidos en el factor 4 o en la escala 4 de P, acuérdense que estamos hablando de que la persona tiende a ser excéntrica, egocéntrica, narcisista, ¿sí? No mide sus actos y eso hace que tenga problemas en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Ahora, eso es cuando está elevado por encima de 70. Cuando los puntajes son reducidos en esta escala, puede interpretarse de la misma forma que cuando están elevados, ya que ambos describen características similares. La diferencia es que cuando el sujeto se describe, trata de controlar la información acerca de sus descargas impulsivas. O sea, yo prefiero quedarme calladito, pero pues posiblemente por ser intolerables para su autoestima. Entonces yo como que, aunque siento ese egoísmo, siento ser narcisista, ¿no? Entonces la diferencia es que no lo expreso. Como está el puntaje reducido, entonces yo me como todo eso, ¿sí? Porque pues yo no quiero generar problemas, ¿sí? Entonces ahí eso llega a un punto en que ya la persona no tolera más y eso hace que hayan descargas impulsivas de una manera sorpresiva. O sea, ya no aguante más. Esa es la diferencia en puntaje alto y puntaje bajo. La diferencia en puntaje bajo es que trato yo de aguantar las cosas, en el anterior no, cuando está en puntajes altos, ¿sí? Cuando es puntaje bajo, pues simplemente la persona aguanta y aguanta, pero llega un momento en que ya no soporta más y responde con agresividad, ¿sí?
Eso es lo que plantean esas descargas impulsivas ocasionales. Bueno, el factor 5, que es el de masculinidad y feminidad, ¿sí? Entonces acá se manifiesta lo siguiente. Para las mujeres, los puntajes elevados indican la tendencia a parecer firme, autosuficiente y capaz de tomar decisiones sin necesidad de ayuda de los demás. Por encima de 70, ¿no? Los puntajes elevados indican la tendencia a parecer firme, autosuficiente y capaz de tomar sus propias decisiones sin necesidad de ayuda de los demás. Bueno. Normalmente las personas, las mujeres que son trabajadoras, que son profesionales, que algunas estudiantes tienen ese puntaje elevado, porque pues son personas muy responsables de sus actos, muy capaces, no les gusta depender de nadie más, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que es la explicación de los puntajes elevados. Podríamos entender entonces que los puntajes bajos se relacionan con la necesidad de sentirse autofrágiles, o sea, se describen como personas o mujeres frágiles, sometidas, muy pasivas y exageradamente femeninas. Entonces, por debajo de 50, tiende a hacer eso. En cuanto a los varones, el puntaje elevado de la escala 5 señala pasividad, tolerancia y la tendencia a evitar situaciones problemáticas. Entonces, fíjense que es totalmente lo contrario en las mujeres. Acá lo que se está planteando es de que cuando el puntaje elevado aparece, tiende a ser pasivo, la persona, el señor, puede ser tolerante y siempre prefiere evitar los conflictos que se le puedan presentar o situaciones problemáticas, ¿sí? En especial las que puedan percibirse como algo violentas o rudas, ¿sí? Por lo general, los varones, los hombres que puntúan así, tienen la sensación o se sienten que pueden estar siendo manipulados y explotados por los demás, ¿sí? O sea, como que, acuérdese lo que yo hablaba de la personalidad pasiva, entonces como que yo siento que la gente me la está dedicando a mí, ¿sí? Entonces, se sienten explotados y manipulados, ¿sí? Los puntajes, bueno, digamos que acá se puede entender de que este tipo de comportamientos de personas que puntúan elevado pueden sentirse como o mostrarse como caballerosos, cuidadosos hacia el trato a los demás, ¿sí? Cuando los puntajes son bajos, describen sujetos con unas fuertes tendencias a la impulsividad como características masculinas, se muestran rudos y con alta autosuficiencia, ¿sí? Entonces, por lo general, es la característica posterior a lo que le pasa a las mujeres. ¿Sí? Acá los puntajes bajos tienden a hacer eso, mostrarse rudos, o sea, el hombre en la casa, el machista y autosuficiente. Yo soy el que hago las cosas. Digamos que esa es la explicación del factor 5 de MF, masculinidad y feminidad. La escala número 6, que es la PA de paranoia, esta se le conoce como la paranoia, ¿sí? Y ya su nombre nos está diciendo cómo podría ser cuando está elevado, ¿sí? Al elevarse su puntaje, se exponen de manifiesto principalmente actitudes de desconfianza, paranoia, acuérdense, desconfianza, cautela excesiva. Si ya yo vi que alguien me hizo caras, entonces yo digo que ya tiene algo contra mí, ¿sí? Cautela excesiva, suspicacia y la tendencia constante a interpretar los estímulos, por pequeños que sean, de manera inadecuada. Pues por eso se habla que hay una paranoia en esa persona.
Además, se reflejan frecuentes descargas de agresividad que pueden considerarse como una forma anticipada ante posibles situaciones de ataque. Entonces, como yo siento que me quieren atacar, entonces yo pego primero, ¿sí? Conforme el puntaje se hace más alto, las características antes señaladas indican la dificultad para establecer relaciones interpersonales. Pues claro, imagínense ustedes una persona con altos niveles de paranoia, pues qué confianza va a tener en las demás personas, ¿sí? Entonces eso hace que se le dificulte establecer relaciones interpersonales duraderas y profundas también. Bueno, entonces esa es la paranoia en puntajes elevados, ¿sí? En la reducción en la escala 6 indican lo mismo que cuando están elevadas, pero la diferencia está en que el sujeto trata de no reconocerlas como parte de su personalidad. O sea, si yo reacciono de una manera agresiva, ay, qué pena, yo no era así, de verdad, discúlpeme, o sea, como porque yo quiero más bien como que tengamos una mejor relación social, ¿sí? Por eso dice que la diferencia está en que el sujeto trata de no reconocerlas como parte de su forma normal de ser y de demostrar que es muy controlado en situaciones conflictivas. Pero pues también se nos llena la copa y entonces reaccionamos agresivamente, ¿sí? A veces la persona aparentemente reacciona sin molestarse, lo que da luego un lugar a descargas supremamente fuertes y agresivas y poco predecibles. Entonces, esto es lo que uno dice que cuando la persona está muy tranquila, tengámosle un poco de temor a esa persona porque esa persona termina siendo la persona más agresiva. Y a veces reaccionan de una manera muy fuerte cuando los estímulos no lo ameritan, ¿sí? Entonces, esos estímulos no son importantes como para que haya reaccionado de esa magnitud. Esa es la escala número 6 de paranoia como tal, ¿sí? El PA. La escala número 7 tiene que ver con la psicastenia. La psicastenia, psicoanalíticamente lo asocian con el termómetro de la angustia. Termómetro de la angustia. Entonces nos dice que cuando los puntajes están elevados por encima de 70, es probable que las características principales de la persona sean incapacidad para tomar decisiones rápidas, exigencia hacia sí mismo y en ocasiones hacia los demás, reducción en la tolerancia hacia las propias fallas o a las de otros, busca de patrones de comportamiento preestructurados, meticulosidad, tendencia al perfeccionismo y a reaccionar con respuestas generalizadas e inadecuadas ante fragmentos de estímulo. Entonces, acá lo importante de esta psicastenia, pues por eso lo asocian con el termómetro de la angustia, ¿sí? Cuando está más elevado, pues la incapacidad para tomar decisiones le genera angustia. Eso le lleva a que haya exigencias hacia sí mismo, porque no acepta equivocarse y eso le genera más angustia. Entonces, cuando yo trabajo en equipo, por lo general, el depender de otra persona tiende a ser negativo, tiende a ser muy negativo. Bueno, pues no le gusta depender de los demás. Eso es cuando el puntaje realmente es alto. Ahora, si el puntaje es bajo, digamos que aquí lo que plantea es que hay una falta de valoración de las experiencias con la consecuente incapacidad para cambiar pautas de comportamiento. Entonces, en la psicastenia, en los termómetros de angustia es de que pues a mí me pasó esto, como que no le paré bolas y me volvió a pasar, ¿sí? Por eso dice que hay una falta de valoración de las experiencias con la consecuente incapacidad para cambiar pautas de comportamiento que pueden ser problemáticas para el sujeto, ¿sí? Yo no sé por qué me terminé metiendo con esta señora
terminé esa relación y luego me volví a meter con otra, algo similar. O sea, como que no aprendo de mis errores, ¿sí? Entonces, hay una muy poca capacidad de autorreflexión, de análisis, y entonces la angustia, como no me da mucha angustia, pues entonces como que vuelvo y recaigo en la misma problemática. O sea, me tropiezo nuevamente con la misma piedra, ¿sí? Vamos con la escala número 8, que es la ES, que es la esquizofrenia, ¿sí? Entonces acá lo que plantea es de que la elevación de los puntajes de la escala 8 puede interpretarse en la mayoría de los casos como la tendencia importante hacia el aislamiento y la fantasía. Es como cuando la persona se va, tiene fugas cognitivas, fantasías. Los sujetos que tienen puntajes elevados en esta escala quizás presentan problemas en su capacidad de establecer relaciones interpersonales. O sea, a veces tienden a disociarse, ¿sí? Empleando como exageración el mecanismo de fuga a la fantasía. Pero son personas que terminan siendo un poco dados a ver las cosas de una manera totalmente irreal, ¿sí? Eso sería, ¿sí? Un puntaje muy alto en la escala 8 indica inclusive confusiones ocasionales entre la fantasía y la realidad, lo que puede presentar un riesgo en la estructura de la personalidad, que es cuando hablamos del trastorno doble de personalidad múltiple o doble personalidad, ¿sí? Es posible encontrar puntajes bastante elevados. Esto sucede con frecuencia porque el enfrentamiento de situaciones muy frustrantes los lleva a fantasear de manera exagerada buscando soluciones a problemas, ¿sí? Por lo tanto, se debe tener en cuenta, bueno, perdóname un momentito. Digamos que en los adolescentes es muy probable que este puntaje se presente como alto, ¿sí? Pues precisamente porque ellos están en un proceso de crecimiento y de establecer un poco su condición de madurez emocional, ¿sí? Entonces, es muy normal encontrar el puntaje 8 alto en los adolescentes. Por eso es importante interpretar la prueba teniendo en cuenta la edad del individuo, de la persona, ¿sí? Bueno, los puntajes bajos en esta escala 8 se interpretan como la tendencia del sujeto a autodescribirse y mostrarse realista y capaz de llevar a cabo sus planes para alcanzar sus metas. También indican una adecuada capacidad para la socialización. Con frecuencia los puntajes bajos no se observan cuando la prueba se maneja con fines clínicos. Estos más bien aparecen como cuando el sujeto siente la necesidad de ofrecer una imagen favorable de sí mismo. Entonces, lo que nos están diciendo acá en el factor 8 es que la persona tiene la tendencia a autodescribirse y mostrarse realista y capaz de llevar a cabo sus planes para alcanzar las metas. Entonces, digamos que eso es lo más positivo allí. Ya nos quedan dos para terminar. En el factor 9, MA tiene que ver con la hipomanía, ¿sí? Estos son términos muy psicoanalíticos, como se pueden dar cuenta. Cuando los puntajes de esta escala son elevados, se puede describir a las personas como dinámicas, emprendedoras, ambiciosas, con gran energía para tratar de realizar muchas actividades, en ocasiones en forma simultánea. Bueno, entonces fíjense que esto, o sea, es bueno que la persona sea dinámica, sea emprendedora, esté bien, activa, ¿sí? Que sea ambiciosa, pero la problemática que se puede presentar es de que a veces asume muchas cosas a la vez y termina enredándose con eso, ¿sí? Porque asume de manera simultánea muchas responsabilidades, ¿sí? Sus relaciones interpersonales pueden considerarse bien integradas, aunque superficiales, lo que refleja cierta imposibilidad para establecer compromisos afectivos profundos, ¿sí?
Tal vez se deba a la falta de constancia en la motivación que lleva a estas personas a realizar cambios frecuentes en sus actividades. Entonces, como que ninguna relación me da estabilidad, me da tranquilidad, entonces yo quiero probar aquí, probar allá, entonces yo termino siendo una persona supremamente muy inestable en ese sentido. Uno de los problemas, de los principales problemas de la conducta en una persona en la escala 9 de la hipomanía es la falta de organización de la energía, pues esta se encuentra dispersa en una gran cantidad de actividades y se obtienen logros reducidos en la realidad. O sea, quiere hacer, abarcar y hacer y abarcar y hacer y abarcar y realmente no lo logra, ¿sí? Los puntajes bajos indican principalmente, pues lo contrario, ¿no? La falta de fatiga, perdón, la falta de energía, la fatiga, la falta de motivación para realizar cualquier actividad, ¿sí? Entonces acá nuevamente sale el dicho que dice que en cuanto menos haga, menos me arriesgo a que haga las cosas mal, ¿sí? Entonces yo prefiero tener como esa baja motivación y pues como que principalmente me acompaña siempre una desidia, una falta de motivación, una falta de energía. Entonces prefiero mantenerlo así. Eso es cuando los puntajes en el factor MA están bajos, ¿sí? Y por último, pues aquí estamos hablando de la introversión y la extroversión, el factor SI, ¿sí? Acá nos dice que la introversión, bueno, acá nos dice, cuando el puntaje de la escala es elevado, la interpretación se hace en el sentido de los rasgos que definen la introversión. Describe al individuo como alguien retraído, con tendencia a reflexionar acerca de sí mismo, por eso es la introversión. De igual manera, se puede inferir que existen tendencias al aislamiento por las mismas problemáticas que tiene para establecer relaciones interpersonales. El puntaje elevado indica principalmente la posibilidad de que la persona conozca su problemática y las causas que la pueden estar produciendo. ¿Ok? Entonces, los puntajes reducidos en la escala, pues indican todo lo contrario, ¿no? La persona tiende a ser superficialmente comunicativa, se interesa más por las situaciones del medio que en los aspectos internos. Aparenta ser dinámica, activa y convencionalmente ajustada a las situaciones sociales. Si ustedes se dan cuenta, los otros no lo analizamos porque son factores mucho más clínicos cuando hablamos de los 5 últimos que ustedes dejaron en blanco, son factores mucho más clínicos y pues ahorita pues no sería necesario analizarlo, ¿sí? Eso es lo que nos dice la prueba de personalidad MMPI. Fíjense que acá las interpretaciones son mucho más aterrizadas, mucho más estandarizadas, un poco más analizadas, a diferencia de lo que es de pronto el Ugartec, que era más subjetivo. Acá la interpretación es un poco más aterrizada y la interpretación, considero, ayuda a entender un poco la personalidad del individuo. Ustedes mirarán cómo, o sea, todo esto que yo les acabo de explicar, que espero ustedes hayan tomado nota de todo eso, lo puedan trabajar, lo puedan organizar para que ustedes hagan pues un informe de la prueba como tal, ¿sí? Bueno, muchachos, por hoy terminamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Profe, buenas noches. Hola. Sí, profe, ¿qué evalúa? Si bien no lo vamos a evaluar ahorita, S, D, Y, D, O, R y CN, ¿qué evalúan, profe?
son factores más clínicos, más psicopatológicos como tal, por eso lo mencionaba, ¿sí? Se utilizan muchísimo más en el contexto clínico, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con unos rasgos psicopatológicos más fuertes, ¿sí? Permítanme, yo lo tengo acá, por eso no lo... Profe, ¿nosotros dónde conseguimos esas pruebas? ¿Cuándo es el informe? No, esas pruebas, ustedes tienen que tener ya su tarjeta profesional para que ustedes las puedan adquirir. O sea, si ustedes como estudiantes las van a comprar, no se las van a vender, porque ustedes les van a pedir su tarjeta profesional que ustedes sean graduados prácticamente, ¿no? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, si nosotros tenemos la responsabilidad grandísima de manejar un poco lo que tiene que ver con la personalidad del individuo, pues que esto caiga en manos de personas que no lo manejen bien, puede estar afectando fuertemente pues, el futuro de una persona, ¿no? Bueno, esto es lo que nos pregunta Gustavo, pues realmente no quisiera mencionarla, un momentico, pues son perfiles en grados de una psicopatología como tal, digamos como una psicopatología más severa, como elementos psicopatológicos que pueden estar generando problemas de una manera muy fuerte. Entonces, por eso se manejan muchísimo más en contextos clínicos de personas institucionalizadas, de personas que están en lo que tiene que ver eh, con procesos jurídicos como tal, ¿sí? Por eso no se trabaja muchísimo así en la aula de clase. ¿Listo, Gustavo? Sí, señor, profe. Gracias. Ok. Profe, yo estaba mirando y también hay otra que es o sea, esta es de como de 1800 o 1900 algo. Y hay Ahí otra el MMPI, segunda parte, o como como uno y dos. dos. Sí, Esta correcto. sería la La 1. uno, correcto. La uno, exactamente. Esta ¿Y sería la uno. cuántas versiones tiene? No, uno y dos. ¿Y Solamente la dos. otra qué tan reciente es? Eh, Tampoco es que sea muy reciente, tampoco es que sea muy reciente. Sigue siendo Eh, antes del 2000, sí, ¿cierto? sí, tampoco es que sea muy reciente. Porque es que esto está estandarizado, no es que sea algo que esté modificando. O sea, estamos hablando de características de personalidad y las características de personalidad tienden a ser un poco más estables a lo que se vive en nuestro mundo, en nuestra sociedad como tal. Mm. ¿Listo? Y por último, ¿son costosas? Las pruebas sí, o sea, yo estuve cuando, cuando se compran, a veces tienen que solicitarla con, con, eh, con el membrete, inclusive, por ejemplo, aquí en la universitaria, o si yo tengo que comprar una prueba, yo tengo que solicitar a recursos humanos en el centro médico, mire, es importante comprar esa prueba, entonces, por favor, cómprenla. Entonces la compran, o sea, por eso le digo que no es que la puedan comprar las personas que no, lo que yo les decía que día, tienen que ser psicólogos para poderla comprar. Y aparte de eso, pues si son psicólogos es porque ya se graduaron, pero no se la venden a todo el mundo. Le piden la tarjeta profesional de psicólogos. Hay algunas como Manual Moderno que le piden hasta inclusive el acta de grado, ¿sí? Porque pues, se Sí. necesita que no haya fraude en la compra de esos.
Ok. ¿Listo, ¿Y muchachos? puede ser uno psicólogo raso y ya? ¿O tiene que estar especializado? ¿O No, 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 no. desde que Se te dan la supone, tarjeta profesional ya? se supone que si uno es psicólogo, ya ha visto pues todo este proceso, ¿no? Ah, ok. Vale. Ujú. Gracias, profe. Ok. Esteban, señor. Profe, buenas noches. Muy Profe, joven. una pregunta de acuerdo con lo que estaba hablando el compañero Taylor, es que también encontré una que era el MMPPI, pero A. ¿Y qué diferencia hay con la normal? Digamos que son pruebas que prácticamente están apuntándole a lo mismo. Digamos que cambia un poco la metodología de aplicación, pero siempre está evaluando los mismos factores, siempre están evaluando los mismos factores, siempre, porque estamos hablando de las características de personalidad en cuanto a lo que está funcionalmente, digamos, lo que es adaptativo y a lo que es no adaptativo, a lo normal y a lo anormal. Por eso hay esa franja entre 50 y 70, en donde las personas pueden puntuar entre ese rango de 50 y 70 y están bien, dentro de lo normal está bien. ¿Ven? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, muchachos, nos veremos el lunes. Em, tengan preparados sus presentaciones, por favor, para el lunes. Los temas que les di a los muchachos. Bueno, Listo, profe. Buenas noches. bueno, que estén Listo, bien, profe, muchachos. gracias. Buenas noches. Sí, Edilma, Hasta cuéntame. Bueno, profe, ¿los informes de las pruebas son para el lunes o para cuándo? No se preocupe, yo les digo cuándo son, pero vayan Ya, trabajándolo, obviamente. feliz fin de semana para Bueno, todos. lo mismo. Chao, Gracias, muchachos, que estén profe. bien. Hasta Gracias, mañana. profe. Luego, chao, Gracias, chao, profe. que estén Feliz bien. noche. Lo mismo, Feliz chao. noche. Chao, chao.